Ningún asunto en Oriente Medio ha sido tan contencioso como el estatus de Jerusalén, una ciudad que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital. En 1980, el Estado de Israel declaró la ciudad como su capital, y los palestinos designaron a Jerusalén del Este como la sede de su Estado. Aunque ninguna potencia reconoce ninguno de estos reclamos, aquí está la raíz de las crecientes tensiones entre israelíes y palestinos. Y estas tensiones están ahora en riesgo de estallar luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera el miércoles a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Con el anuncio, Estados Unidos se convierte en el primer país en reconocer a Jerusalén como la capital israelí. Esta decisión es una decisión lamentable que Francia no aprueba y que va en contra de la ley internacional y de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo el presidente del país, Emmanuel Macron. Arabia Saudita, por su parte, había expresado antes del anuncio de Donald Trump que la medida tendría un impacto nocivo para el proceso. Se sumó Jordania para advertir de consecuencias graves y el jefe de la Liga Árabe, Abu Ghait, indicó que la decisión nutriría el fanatismo y la violencia. Turquía aseguró que esto sería una enorme catástrofe. La medida de Donald Trump, que prometió durante la campaña electoral, coloca a Estados Unidos en contra de la corriente de las decisiones de la ONU sobre esta materia y en una abierta contradicción con el resto de las potencias occidentales. El ser considerada como una ciudad sagrada por los fieles de las tres grandes religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, paradójicamente la convirtieron a Jerusalén en un objeto de numerosas disputas que a lo largo de los siglos derivaron en reiteradas conquistas y reconquistas. Cuando en 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181 para la partición de Palestina en un Estado judío y otro árabe, se pensó en considerar a Jerusalén como una entidad aparte, una ciudad internacional que sería administrada durante 10 años por la ONU antes de realizar un referéndum para definir su destino. El documento preveía, además de garantizar la protección y el libre acceso y la libertad de culto en los lugares sagrados de la ciudad, no solo para los habitantes, sino incluso para los extranjeros sin discriminación por causas de nacionalidad. Pero este plan no llegó a aplicarse debido al estallido de la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948, que en la práctica derivó en la división de la ciudad en dos partes, Jerusalén Este bajo control árabe y Jerusalén Oeste en manos de Israel. Soberanía no reconocida. Ese lazo histórico entre judíos y musulmanes de Jerusalén ha hecho de la ciudad un elemento central en las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Así, por ejemplo, en los acuerdos de Oslo, suscritos en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, se estableció que el estatus de la ciudad sería disputado en etapas más. Efectivamente, el tema surgió en las negociaciones de paz de Camp David, auspiciadas por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en el año 2000. Allí, el entonces líder de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Ehud Barak, hablaron por primera vez directamente sobre el estatus de Jerusalén. Según el relato de Bill Clinton, Barak flexibilizó mucho más la posición de Arafat, quien terminó rechazando las propuestas disputadas. Desde entonces, el proceso de paz no ha registrado ningún avance sustancial. Aunque desde 1967, Israel ha ejercido una soberanía de facto sobre esta no ha sido reconocida internacionalmente al punto que incluso países más cercanos a Israel mantienen sus embajadas en Tel Aviv. Detrás de esta negativa aparece reiteradamente el argumento de que el estatus de la ciudad debe definirse en el marco de las negociaciones establecidas de dos estados, uno palestino y otro israelí, que convivían en paz. También se cuestiona que Israel ha creado numerosos asentamientos considerados ilegales por la legislación internacional en los territorios ocupados de Cisjordania. En mayo de 2006, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante la Conferencia Internacional sobre Jerusalén, aseguró que el estatus de esa ciudad sigue estando en el corazón de cualquier solución negociada sobre el conflicto israelí-palestino.